La Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, les invita a conocer cómo celebra su magno evento, la Santa Cena, misma que el Señor Jesucristo instituyó. Porque todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Este 3 y 4 de diciembre en el Convention Center de Phoenix, Arizona. Te esperamos con toda tu familia. El sábado 3 de diciembre nuestros cultos de adoración se llevarán a cabo desde las 9 de la mañana. El domingo 4 de diciembre celebraremos nuestro magno evento, la Santa Cena, donde participarán con nosotros los miembros de la iglesia de Nevada, Nuevo México y Arizona, que se reunirán en el Convention Center de Phoenix, Arizona. Recuerde, este 3 y 4 de diciembre en el Convention Center de Phoenix, Arizona. Para mayor información, contáctenos al 602-254-0989. 602-254-0989. La Iglesia Luz del Mundo les espera con los brazos abiertos. Dios les bendiga. Este es su programa La Luz del Mundo. Te habla hoy. Su hermano David Pérez les quiere saludar. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo more en cada uno de sus corazones. Nos acompaña nuestra hermana Noemí. La paz del Señor. Amén, David, la paz del Señor sea contigo y también con todos nuestros hermanos televidentes, quienes semana tras semana nos permiten llegar hasta su hogar. Así es. Por lo tanto, les agradecemos que estén con nosotros en esta mañana y no se pierdan este programa que va a ser muy productivo. Este es el tercero de una serie de 4 programas que vamos a estar transmitiendo durante el mes, que nos va a llevar a este evento magno el 4 de diciembre, que es la Santa Cena del Señor. Para esto, nuestros hermanos nos van a estar hablando de los sufrimientos del Señor Jesucristo, su crucifixión y su resurrección. También nuestros hermanos nos van a estar ampliando más acerca del sufrimiento que padeció el Señor Jesucristo, lo que fue para Él el ser traicionado por uno de sus discípulos, lo que fue para Él el ser vituperado y el ser escarnecido por los soldados romanos, y pues también lo que fue el desprecio, lo que fue el sufrir el desprecio de su pueblo, de su mismo pueblo, el pueblo judío. Así es, para que no le cambie y se quede con nosotros, va a estar muy interesante este programa. Además, vamos a tenerle lo que semana tras semana les traemos, que son los avances de la construcción de la nueva casa de oración aquí en Phoenix, Arizona. Para que no le cambie, vamos a ver a nuestros hermanos. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de su crucifixión, su muerte. Nos habla las Sagradas Escrituras y nos habla acerca de ese momento cuando empieza todo, cuando aquella comienza a cumplirse lo que las Sagradas Escrituras hablaban acerca del sufrimiento que iba a llevar. Dice que estando él sentado a la mesa con sus discípulos, ya que era el día de la Pascua, aquel día que iban a festejar, que iban a conmemorar la Pascua, y ellos, el Señor sentado con sus discípulos, empieza a hablar con ellos y empieza a contarles. Empezaba a darles a conocer todo lo que le iba a acontecer, lo que le iba a pasar. Y nos habla las Sagradas Escrituras y nos dice que estando con ellos a la mesa, les dice, uno de ustedes me va a entregar. Él empieza a dar a conocer todo lo que iba a pasar. Ellos, sin duda alguna, los discípulos sorprendidos. Ellos admirados, ¿cómo nosotros que andamos con el Señor, que vimos sus maravillas, sus obras? Se preguntaban uno a uno, ¿seré yo, Señor? El otro de la misma manera, ¿seré yo, Señor? Y el Señor les da una reseña. El Señor les da como una clave para que supieran quién iba a ser. Y les dice, aquel que mete la mano en el plato de mi comida, aquel que comía del plato del Señor. En lo que contesta posteriormente Judas y dice, ¿seré yo, Señor? Tú lo has dicho. Aquel hombre que había sido usado por Satanás, por el diablo, para que la Escritura se cumpliese cuando dijo, ninguno se ha perdido, mas el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Todo aquello empezaba a dar forma, empezaba el sufrimiento del Señor. ¿Con qué aflicción lo hacía? ¿Con qué dolor empezó a mostrarse? Había mucho dolor en él, mucho sufrimiento. Y les empezaba a hablar a sus amigos, a sus hermanos, a aquellos que convivieron con él, a aquellos que vieron las grandezas que él hacía por la fe. Y dice la Escritura que
Cristo, en los días de su carne, esto lo dice en Hebreos 5:7, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Sí, porque Él en su carne, como humano, pues todo humano, toda carne de hombre tiene miedo a la muerte, a dejar de existir, y de este mismo temor o de esta misma carne, Cristo estaba revestido y tuvo miedo. Y dice que Él oró con gran clamor, con lloro. Y nos dice la Escritura cómo se dirigió a aquel lugar llamado el huerto del Getsemaní, donde Él ofreció una oración a Dios, al que lo podía librar de la muerte. Pero no fue una oración de 1 minuto, de 2 minutos, una oración sencilla, no. Esta fue una oración con un temor reverente, dice la Biblia, con una entrega, con un clamor, porque así lo dice la Escritura, que su sudor era tan espeso, su sudor al hacer su oración, porque era una oración con mucha entrega, era tan espeso su sudor que escurría sobre su rostro, que fuera parecido como a gruesas gotas de sangre. No era sangre, pero era tan espeso como si fuese gotas de sangre. Ese esfuerzo que llevaba Él en su oración, esa entrega que, imagino yo, ese temor, esa angustia que sentía Él, porque pues su día estaba cerca. Él sabía que le iban a entregar, Él sabía que iba a dar su vida, y ofrecía a Dios una súplica para que Dios le fortaleciera. Y fue oído, y fue escuchado por aquel Dios todopoderoso. ¿Para qué? Para que le fortaleciese, para que le llenase de poder, para enfrentar todo aquel momento tan triste y tan amargo que debería haber llevado cada uno de nosotros. Nos habla las Sagradas Escrituras que mientras el Señor continuaba hablando con sus discípulos, dice que venía aquel que le iba a entregar. Venía, dice, acompañado con aquellos principales sacerdotes y con mucha gente, con palos. ¿Cómo es posible? ¿Qué les había hecho? ¿Qué les había ocasionado? Venían al Maestro como si vinieran ante un criminal, con palos, con armas. Dice las Sagradas Escrituras que aquel hombre traicionero les dio seña a aquellos principales sacerdotes y les dijo: aquel que yo besare, a ese prender. Dice que se acerca al Maestro y le dice: salve, Maestro, y le besa. Las palabras del Maestro fueron: con un beso entregas a tu Señor. De esa manera tan triste, de esa manera tan vil, hacía esta acción este hombre. Qué triste. Posteriormente preguntan estos hombres: ¿quién es Jesús? Y aquel hombre, lleno ya, no de temor, ya no de miedo, sino del poder de Dios, las palabras de él firmes fueron: soy yo. Y al instante dice que aquellas personas retrocedieron y cayeron en tierra. Era tan grande la presencia que imponía el Señor Jesucristo por aquel poder que ya había recibido de parte de nuestro Dios. Y una vez más decía: ¿por quién dicen que preguntan? ¿Por Jesús? Soy yo. Con valentía, ya no con temor, ya no con miedo. Ahora tenía un poder, una fortaleza que Dios le había dado por aquella oración que él hizo a Dios con tanto amor, con tanto clamor, con tanto temor, dice, reverente. ¿Por qué dice temor reverente? Bueno, porque en toda su oración él nunca exigió que Dios le librara de ese dolor, nunca exigió que no pasara por ahí, no. Las palabras de él fueron humildes, sencillas, con amor, y fueron siempre: si es posible, pase de mí esta copa, este trago amargo. Pero decía él: no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Estas palabras eran dirigidas al Padre, con ese temor de siempre ser obediente a Dios, aquel que lo había enviado. Cuando el Señor Jesucristo está delante de aquel gobernador, Poncio Pilatos, y el gobernador le empieza a cuestionar y le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Y el Señor le contesta, tú lo dices. En eso aquellos hombres malvados, aquellos principales sacerdotes, empiezan a infamarlo, empiezan a hablar mal de él, empiezan a decir cuánta cosa del Señor. Y dice Poncio Pilatos, ¿no ves todo lo que dicen de ti? ¿No vas a responder? Nos habla las Sagradas Escrituras que él estaba callado, no decía ni una sola palabra. Y este hombre, este gobernador, estaba en un dilema, no sabía qué hacer, porque al ver el pueblo que estaba enardecido, él tenía que tomar una decisión. Nos habla las Sagradas Escrituras que se acerca el día de la fiesta, el día de la Pascua, y era acostumbrado soltar a un malhechor, soltarlos en ese entonces. Se acuerda el gobernador y les dice, en ese entonces había varios presos, entre ellos Barrabás, era un malhechor que había en ese entonces, y les dice al pueblo, ¿a quién queréis? ¿A Barrabás o a Jesús? Conforme lo que el pueblo dijera, iba a ser hecho, si soltar a Jesús o soltar a Barrabás. El pueblo, sin duda alguna, se inclinó hacia Barrabás. Así nos narra la Escritura cómo él sufrió y nos dice cómo se burlaron, lo abofetearon, le pusieron una corona de espinas en su frente. Y no creas y no pensemos nosotros que al ponerle esa corona de espinas en su cabeza, dijeron estos hombres, pues con cuidado para no lastimarlo. No, con aquel corazón malo, incrustaron esa corona de espinas en su frente, porque el deseo de ellos era matarle, era escarnecerle, era hacerle sufrir. ¿Por qué? Él no debía nada, él no era un hombre pecador, él no debía pagar por nada ni por nadie, porque él era un hombre justo delante de nuestro Dios. Bueno, David, hasta el momento nuestros hermanos nos han estado platicando acerca de lo que fue el padecimiento del Señor Jesucristo, cómo en su momento de más angustia, de más agonía, en el momento que él necesitaba consuelo, fue cuando se vio prácticamente abandonado aún de aquellos que lo seguían, estaban ahí con él y el Señor dice que se alejó un poco para orar, pero vuelve y en ese momento de angustia los encuentra dormidos. Entonces no hubo para él aquel consuelo, aquel apoyo, sino que aún dice que volvió a orar. ¿Por qué? Porque no había encontrado ese apoyo. Pero dice que entonces llegó el Consolador y dice que él fue consolado. Las Sagradas Escrituras nos lo enseñan por su temor reverente. Así es, y bueno, es un poquito difícil, ¿verdad, Noemí? Tratar de describir lo que el Señor Jesucristo padeció, y solamente podemos imaginarnos a qué grado de sufrimiento el Señor padeció. Cuando aquellos hombres le colocaron aquella corona de espinas sobre su cabeza, sin duda algo muy doloroso, le golpearon, le escupieron, ofensa tras ofensa, y además de los dolores materiales, también el Señor nos menciona las Escrituras cuando Pedro, ¿verdad?, le negó, pues él sin duda se ha de haber sentido con un gran dolor, una grande decepción. Quizás volteó a ver a su familia y incapaces de poder hacer algo por el Señor. Y todo esto nos lleva a lo mismo, ¿verdad? El Señor Jesucristo, en la forma que padeció, es muy difícil entenderlo. La gente lo trata de transmitir de una manera u otra, ya sea por películas, por obras de teatro, pero es muy difícil captar lo que el Señor padeció por cada uno de nosotros. Sí, que como lo mencionas, ¿verdad? A veces lo leemos en las Sagradas Escrituras, lo leemos en el libro de Marcos, de Mateo, de Lucas, y cómo son diferentes puntos de vista, pero que igual nos traen al mismo mensaje del sufrimiento, del padecimiento de la vida de nuestro Señor. Así es, y bueno, amigos televidentes, no le cambien, porque
este programa solo se pone más interesante, ¿verdad? Nuestros hermanos nos siguen explicando. Acuérdense, el Señor Jesucristo padeció y fue crucificado, pero también se levantó con gloria. El Señor lo revistió de esa gloria tan hermosa que conocemos. Así es que quédese con nosotros. También nuestros hermanos, como les prometimos al principio, siguen trabajando y vamos a ver sus avances y también la preparación a este evento magno que es la Santa Cena. Allá en los olivos se oyó una plegaria de un hombre postrado en humilde oración. En ella imploraba el amparo divino, fue amarga la pena de su corazón. En soledad, en aquella amarga agonía, se dio por su amor. Solo allí, con las aves formó su concierto, alzando su voz. Así fue llevado Jesús al Calvario, así el pecado de la humanidad. A cambio de vida le dieron la muerte, por sus beneficios vinagre a tomar. En soledad, en aquella amarga agonía, se dio por su amor. Solo allí, con las aves formó su concierto, alzando su voz. Y cuando mi Cristo en la cruz expiraba, al cielo clamaba, alzando su voz. Así entregaba su alma bendita, y así consumado el pacto de Dios. En soledad, en aquella amarga agonía, se dio por su amor. Solo allí, con las aves formó su concierto, alzando su voz. Y cuando vagaba mi alma perdida, oí el mensaje del siervo de Dios. Y fue por mi Cristo la vida eterna que trajo a la tierra el apóstol de Dios. En soledad, en aquella amarga agonía, se dio por su amor.
Dice las Sagradas Escrituras más adelante que llegan a un lugar llamado el Gólgota, que traducido es la calavera. Aquel lugar era donde crucificaban a aquellos malhechores. Aquel lugar destinado para dar muerte a aquellos que habían cometido cualquier atrocidad, cualquier maldad. Dice las Sagradas Escrituras que el Señor en aquel momento dice que le dan a beber vinagre. Sus labios sin duda alguna se secaban por el sufrimiento, por el dolor, por el estarse desangrando. Empezaba a deshidratarse el Señor. Sintió sed y le dieron vinagre a tomar. Tanto dice las Sagradas Escrituras que no pudo tomarlo. Se burlaban, se mofaban. Salve, Rey de los judíos. Y empezaban a gritarle, empezaban a infamarle. Tanto que dice las Sagradas Escrituras que cuando es crucificado, cuando es puesto en esa cruz, aún los que estaban ahí se burlaban de él. Aún los que estaban con él compartiendo ese sufrimiento, se mofaban. Y decían, si eres Rey de los judíos, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Seguía él experimentando ese dolor. Más adelante nos cuenta otro pasaje de las Escrituras que uno de ellos alcanzaba a reconocer y decía, nosotros hemos cometido tal fechoría o tal maldad. Por esa razón estamos aquí, pero este ningún mal ha hecho. Y se voltea y mira al Maestro y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Para muchos dirían, no, ya no tenía aliento, ya no tenía fuerza, ya no tenía él ánimo. Vemos el amor. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el reino. Seguía él en su amor, seguía él con su autoridad. Él podía hablarle a su Padre, que mandara a legiones de ángeles para librarle, pero se estaba cumpliendo cada paso del sufrimiento que siglos antes ya lo habían hablado, ya lo habían dicho. Así fue la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Las palabras del Señor Jesucristo no cayeron en tierra. Él prometió y dijo, yo derribaré este templo y en 3 días lo reedificaré. Y así fue. Cuando los presentes oyeron eso, se extrañaron. ¿Quién es este que dice que va a derribar el templo y puede reconstruirlo en 3 días? Habiéndose construido ese templo en un lapso de muchos años. Y esa era la acusación que pensaban. Y aún estando Cristo crucificado, sufriendo y en agonía, le tiraban eso en cara. Tú que decías que ibas a reconstruir el templo en 3 días, sálvate a ti mismo. Pero no hablaba Cristo de esa construcción material, hablaba de su cuerpo, de sí mismo. Y esa promesa se cumplió, porque a los 3 días resucitó. Y fue Él que al caminar y al presentarse a sus discípulos, fue Él en vida que les decía, caminando 2 varones a Emaús, nos dice que se les presenta y les pregunta, ¿por qué estáis tristes? Y ellos como sorprendidos que no había esa tristeza en este extranjero, le decían, ¿serás tú el único extranjero que no has oído de lo que ha acontecido? ¿Que Jesús, el Nazareno, ha sido muerto? Y Cristo Jesús, en su conocimiento, Él conocía el llanto que había en ellos, pero también les decía, insensatos,
y tardos para creer las palabras de los profetas. ¿Cómo era que ellos, habiendo oído el testimonio de Cristo, contando los días en el tercer día, y aún María Magdalena les había dicho que Cristo se le había aparecido, todavía no creían, todavía había incredulidad en ellos? Pero dice las Sagradas Escrituras que cuando ellos iban caminando ya se iban a quedar, y el Señor Jesucristo hacía como que si se iba a ir. Entonces sus 2 discípulos le pidieron: ya es muy tarde, quédate, Señor. Al quedarse el Señor, al sentarse a la mesa, Él empieza a hablar y Él les dice que al partir el pan y al entregárselos, dice las Sagradas Escrituras que aquella venda de sus ojos, que se abrieron sus ojos, ya pudieron ellos ver en realidad que el que les hablaba era el Señor Jesucristo. Ya el Señor les manifestó que en realidad Él había resucitado. Pero al ver ellos esto, el Señor se desapareció. Viéndose el uno al otro es cuando le dice: yo sentía que mi corazón ardía cuando Él venía hablando. Al verse ellos tan emocionados que realmente ya habían comprendido que el Señor Jesucristo había resucitado, se levantaron y fueron a ver y a avisarle a todos sus demás discípulos que en realidad el Señor Jesucristo ya había resucitado. Hombre perfecto, experimentado, dice, en quebrantos, en dolores, y dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Y Él continúa dando esta bendición a su pueblo, a su iglesia, y se cumple el pasaje de las Escrituras, porque te nacerá un hijo, le dice el ángel, y será llamado Jesús, porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Nuestros hermanos, miembros de la Iglesia de la Luz del Mundo, en nuestro siguiente programa nos van a estar platicando más acerca de la Santa Cena. ¿Qué es necesario para que la Santa Cena sea de bendición? El pan, el vino, pero sobre todo, lo más importante, lo más esencial, la autoridad de Dios que Él ha establecido en estos últimos tiempos. Que sin la cual no podría existir nada de lo que tenemos ahora, ¿verdad? Así es que, amigos televidentes, por nada del mundo se vayan a perder el próximo programa, donde nuestros hermanos van a desglosar completamente lo que es esta festividad tan sagrada, desde su principio, su inicio, hasta el final, ¿verdad? Así es que también les seguimos haciendo la invitación: vengan a visitarnos. ¿Quieren ver cómo se desempeña esto? ¿Cómo se lleva en efecto? Pues vengan a visitarnos, pregunten, llamen. De todos modos, queremos que se enteren lo que es la Iglesia del Señor, aquí en la Iglesia de Phoenix, en el 1206 Norte Laurel Avenida, para que nos acompañe. Bueno, así nos despedimos, David, deseándoles que el Señor sea el que los bendiga.